Saludos cordiales a todos los asistentes, docentes y padres que han aceptado esta invitación a participar en estas conversaciones en cuarentena. Les saludo con muchísimo entusiasmo desde Maracaibo, Estado Zulia. Me siento muy contenta de poder compartir con todos ustedes en este espacio innovador propiciado desde el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría, a quienes agradezco la invitación y la oportunidad de poder compartir algunas ideas que tal vez pudieran contribuir a mejorar las prácticas que, dada esta contingencia, ha hecho que todos los profesores de todos los niveles y modalidades del sistema educativo hayan tenido que implementar procesos formativos mediados por tecnología. He estructurado esta conversación en torno a 4 ejes críticos que considero indispensables para asegurar la calidad y pertinencia en la mediación de aprendizajes con tecnologías. Estas ideas que quiero compartir con ustedes, de estos ejes críticos de los que voy a conversar, tienen como intención eh, intentar aportar soluciones para resolver las muchas críticas que se han venido generando, sobre todo en las redes sociales, debido al exceso de las tareas, la falta de organización que parece que se evidencia en estas actividades que se envían a los estudiantes, poca claridad en el proceso y poco acompañamiento del docente, que es lo que básicamente he logrado como extraer como principales críticas que se observan en las redes sociales. Entendiendo, claro está, desde el principio que el profesorado no está capacitado, no tiene las competencias necesarias para acompañar procesos formativos en línea, ya que su formación tanto inicial como en la práctica es en educación presencial y pues ha tenido que innovar, ha tenido en algunos casos que improvisar algunas acciones debido también a las dificultades del contexto en el que nosotros nos encontramos, donde muchas oportunidades falta lo básico, como es la energía eléctrica, la conexión a internet, el que un estudiante o su familia pueda disponer de un teléfono inteligente o simplemente un teléfono básico a través del cual se puedan realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes de texto simplemente. De manera que estamos en un contexto complejo, un contexto en el que tenemos muchas dificultades que superar y es allí justamente en ese contexto donde se nos ha exigido, no solo a nosotros, al mundo entero, esta contingencia por el coronavirus 19, pues ha, ha generado la necesidad de que los profesores, de que docentes, las instituciones educativas entiendan de una vez que es necesario el desarrollo de competencias tecnológicas. ¿Por qué lo digo de este modo? Porque particularmente vengo trabajando en este tema aproximadamente desde el año 2006, 2007, y ya desde aquel momento estábamos hablando en Venezuela de la necesidad de que los profesores desarrollaran competencias para el manejo pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación. Era otro momento, un momento donde tal vez habían mayores posibilidades, habían recursos, medios para poder realizar estas acciones, no en la misma proporción tal vez que en otros países, pero sí teníamos los medios para poder avanzar en el desarrollo de estas competencias. Eh, Me gustaría llamar a la reflexión a los docentes porque las competencias tecnológicas no son un plus en la formación docente. En la actualidad, poseer competencias tecnológicas es una competencia, es considerado ya como una competencia genérica, como leer y escribir. Entonces es necesario que todos los docentes, desde nuestros contextos particulares en los que nos encontramos, en la modalidad de estudio en la que nosotros desempeñamos nuestras funciones como docentes, nos esforcemos en el desarrollo de estas competencias. Fíjense que si hubiéramos trabajado un poco en el desarrollo de estas competencias, tal vez ahorita la situación no habría sido tan difícil.
en el mundo entero, aunque como señalaba la profesora Pernalete la semana pasada, aunque la educación a distancia surge en un contexto de la posguerra, eh, dirigida especialmente o particularmente a personas adultas que por diferentes situaciones no podían asistir a clases presenciales, por ejemplo, personas geográficamente dispersas que vivían muy lejos de los centros poblados, eh, amas de casa que no podían asistir, personas privadas de la libertad, personas que por sus propias responsabilidades de la vida adulta no podían asistir a centros educativos. Es allí donde se desarrolla de manera más fuerte la educación a distancia en su primera generación, que como todos sabemos fue a través de estudios por correspondencia, evolucionando hasta ahora hacia una educación mediada por tecnologías que puede ser muy variada, desde educación que simplemente se transmite a través de textos, PDFs, o una educación totalmente virtual a través de medios electrónicos. También se puede tener, como muy bien lo mencionó la profesora, educación a través de los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión. En eso Fe y Alegría tiene muchísima experiencia con el Instituto Radiofónico. De manera que eh, ha llegado el momento de que los docentes desarrollen estas competencias necesarias, pues desde hace muchísimos años se viene incluyendo en la educación presencial el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Lorenzo García Aretio, quien es un catedrático especialista de la Universidad de Educación a Distancia de España, señala que gracias a las tecnologías de la información y comunicación, las diferencias o las distancias que existían entre la educación presencial y la educación a distancia se han venido acortando. Él señala esto debido a que en educación a distancia se vienen implementando algunas estrategias que permiten disminuir la distancia existente cuando no había tecnología, mientras que en la educación presencial se empiezan a aplicar algunas estrategias y actividades propias de los entornos de educación a distancia. De manera que esto lo venimos hablando ya desde el año 2000, 2002, 2005, no es algo nuevo, no es algo que nos deba caer por sorpresa, sino que simplemente se nos está exigiendo pues que pongamos en práctica algunas estrategias propias de la educación a distancia en estos entornos educativos, específicamente por la situación que vivimos en la cuarentena. En el próximo audio comenzaré entonces a explicar cuáles son estos ejes críticos a los que quiero referirme. Luego de esta introducción, en la que he intentado contextualizar muy someramente nuestro entorno, quisiera pasar a describir los 4 ejes críticos que considero indispensables en todo proceso formativo mediado por tecnología. El primer eje crítico es el cambio de paradigma hacia una visión de la educación como un sistema integral e integrador. Realmente estas ideas no son nuevas. Ya desde la década de los 90, la UNESCO planteaba cambiar el viejo paradigma de la educación hacia uno en el, en el cual el fin de la educación fuera el desarrollo integral del ser humano en 4 ámbitos del saber. Saber, saber, tiene que ver con los conocimientos per se, el saber hacer, habilidades y destrezas, saber ser, el desarrollo integral de la persona biopsicosocial, y el saber convivir, que tiene que ver con las competencias para la vida en sociedad. Sin embargo, ¿cómo nos cuesta cambiar hacia este paradigma de la educación? Aunque nominalmente en nuestros currículos de educación se plasma esta integralidad, vemos que en la práctica es desmedido el énfasis en el conocer y en el hacer en detrimento de los ámbitos del ser y del convivir. Creo que esto ha quedado demostrado en la excesiva cantidad de tareas que se han enviado a los estudiantes en esta cuarentena, las cuales además están enfocadas en la reproducción de la información y no en la estimulación de procesos cognitivos superiores y del desarrollo del ser y del convivir. Esta situación en educación media ha sido más compleja todavía. Pienso que debido al hecho de que ya en este nivel educativo tenemos diversos especialistas para atender diversas áreas del conocimiento. Esta tendencia
a concebir el conocimiento desde las parcelas de las disciplinas dificulta, según lo expresa el doctor Edgar Morán, el poder entender a la educación como un todo integrador, integral y complejo de la realidad, generándose así una multiplicación y duplicación de tareas, como hemos podido evidenciarlo durante la cuarentena. El llamado entonces es a tomar en cuenta que estamos trabajando con adolescentes quienes son seres biopsicosociales, quienes están experimentando, al igual que los adultos, esta situación de incertidumbre, de angustia por la situación actual que estamos viviendo y que requieren no solamente realizar tareas escolares, sino que requieren también desarrollarse, están en una etapa del desarrollo muy importante, del desarrollo de su personalidad. Debemos entonces nosotros prestar muchísima atención a estas áreas sumamente importantes en el desarrollo de los adolescentes, como son el ser y el convivir. ¿Cuál es la propuesta que traigo en este sentido? Quisiera proponer que en lugar de trabajar aisladamente desde las disciplinas, cada docente desde su propia disciplina, que se trabaje en equipos interdisciplinarios o transdisciplinarios, de ser posible, por áreas afines, es decir, aquellas áreas de las ciencias o áreas de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las ciencias de las humanidades, pues que puedan trabajar buscando conexiones o nodos entre los conocimientos que todas ellas en que todas ellas circulan, a fin de generar tareas o actividades de aprendizaje más significativas y motivantes para los estudiantes. Recordemos que sin motivación no puede haber aprendizaje. En segundo lugar, la invitación es a congregarse en grupos, en redes de profesionales. Hay mucho, a través de las tecnologías de la información y comunicación, muchos grupos de docentes quienes ponen a disposición de toda la comunidad académica sus buenas prácticas, ir aprendiendo de lo que están haciendo en otros sitios y que funciona, ya sea a nivel nacional o a nivel mundial. Y en tercer lugar, prestar mucha atención al trabajo con las familias. Ahora más que nunca se requiere que la escuela esté vinculada con la familia, que trabajen mano a mano por la consecución de los objetivos comunes. Los padres y representantes también requieren orientación respecto a cómo ayudar a sus estudiantes adolescentes, a sus hijos adolescentes, a desarrollar mejor, de manera más eficiente y con calidad los procesos de aprendizaje propuestos. En el próximo audio estaré comentando acerca del segundo eje crítico. El segundo eje crítico que quiero compartir con ustedes lo he denominado conocimiento de los elementos característicos que configuran la educación a distancia. Recordemos que si vamos a emprender cualquier actividad en la vida, debemos tener conocimiento acerca de esa actividad. En este sentido, si vamos a emprender procesos formativos mediados por tecnologías propios de la modalidad de educación a distancia, debemos tener conocimientos básicos de esos elementos constitutivos, característicos de la modalidad. Esto es muy importante porque no se trata de dar clases presenciales, pero ahora con tecnologías, sino de entender el proceso formativo desde esta modalidad de educación a distancia. Aprovecho la oportunidad para aclarar que educación a distancia y educación virtual no son sinónimos. Hemos observado a partir de esta contingencia cómo a través de las redes sociales docentes de todo el mundo emplean educación virtual para referirse a procesos de educación mediados por tecnologías y los utilizan como sinónimo de educación a distancia, como si fuera el único tipo de educación a distancia que existe. Eh, es importante aclararlo porque no es así. La educación a distancia es un concepto más amplio. La educación virtual forma parte de la educación a distancia. Es una forma de educación a distancia, pero no la única. Es así como acá, por ejemplo, tenemos la modalidad de estudios a distancia del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, que basándose en las potencialidades de un medio tradicional como es la radio, propone procesos formativos a través de este medio de comunicación. Igual tenemos el caso de la Universidad Nacional Abierta, que a través del libro de texto como principal recurso, como principal tecnología, en su pregrado
pues desarrolla procesos de aprendizaje a través de una modalidad de educación a distancia. En la actualidad existen diversas modalidades que coexisten y que eso va a depender de las características del contexto en que se desarrolla y de las decisiones institucionales respecto al tipo de educación a distancia a implementar. De manera que la separación física, que pudiera ser considerada como una dificultad por los profesores que vienen del entorno presencial de aprendizaje, pues en educación a distancia se considera como una de las ventajas de la educación a distancia y debería ser una ventaja para nosotros, sobre todo en un contexto país donde no todos podemos coincidir que en un mismo momento todos vamos a tener electricidad o todos vamos a tener conexión a internet, de manera que el posibilitar que en la distancia los procesos sean asincrónicos es una ventaja que sin duda podemos aprovechar de la educación a distancia. Debemos cuidar el hecho de que sea a distancia la educación, es decir, que no estamos en un mismo espacio físico, geográfico, ni en un mismo tiempo, no quiere decir que nunca vamos a tener contacto con el estudiante y que nos vamos a limitar a enviar tareas, largas listas de tareas sin ningún tipo de acompañamiento. Esta distancia tiene que ser disminuida. Hay un concepto desarrollado por un teórico de la educación a distancia de nombre Moore, de apellido Moore, quien señala que hay que tratar de disminuir la distancia transaccional que se da en los procesos formativos a distancia. Esta distancia, explica el autor, tiene que ver con el hecho de que no solamente se da una distancia física y temporal, sino que es una distancia también de tipo afectivo y emocional, de manera que las personas, los docentes, quienes ejercen el rol de tutores, de acompañantes de los procesos formativos en línea, tienen que buscar métodos y estrategias que permitan minimizar esa distancia transaccional, es decir, que el estudiante pueda sentir que detrás de esa pantalla del celular o detrás de la pantalla del computador o detrás de los materiales de estudio hay una persona, hay un profesor que le está acompañando, que lo está motivando, que lo está animando. En el próximo audio seguiremos conversando acerca de este segundo eje crítico, conocimiento de los elementos característicos de la educación a distancia. Continuamos con el eje crítico 2, conocimiento de los elementos característicos que configuran la educación a distancia. Si en la educación presencial la planificación del proceso de aprendizaje es importante, lo es aún más en la educación a distancia o en los procesos formativos mediados por tecnología, precisamente derivado del hecho de que hay una separación física entre los estudiantes y el profesor, de manera que debe haber un diseño de experiencias de aprendizaje previas a la implementación de la mediación tecnológica, con la finalidad de garantizar la calidad y la pertinencia del proceso de aprendizaje. Es decir, antes de implementar cualquier proceso formativo, es necesario que el docente tome decisiones relativas a, por supuesto, primero debe determinar cuáles son las competencias y los contenidos asociados a esas competencias que desea desarrollar. Una vez que tenga determinadas esas competencias y esos contenidos, entonces el docente deberá tomar decisiones respecto a cuáles son los recursos formativos más apropiados para el desarrollo de esos contenidos. Los prepararé yo, los prepararemos nosotros, los seleccionaremos de la web, cómo serán, qué extensión tendrán, qué tendrán que hacer los estudiantes con esos materiales. Estas decisiones deben ser tomadas en cuenta antes de generar cualquier tipo de tarea o actividad por el estudiante. En segundo lugar, ¿cómo lo voy a entregar a los estudiantes? Es una segunda pregunta que debe hacerse. Voy a dar clases sincrónicas, voy a grabar videos, voy a crear un blog donde voy a subir materiales o voy a usar el correo electrónico para enviar materiales y recursos. Tal vez sé manejar alguna plataforma de gestión de aprendizaje y voy a generar allí un espacio para compartir con los estudiantes. O de pronto voy a generar un grupo en Facebook aprovechando las posibilidades de subir archivos que me dan y genero un grupo cerrado con mis estudiantes donde voy a poder además establecer el feedback. Debo pensar también qué tipo de tareas o actividades voy a propiciar
para que el estudiante pueda realmente desarrollar verdaderos aprendizajes. Debo pensar si voy a hacer exámenes tradicionales, si pediré ensayos breves, mapas mentales, portafolios, proyectos, cualquier tipo de actividad. Es decir, todo el proceso formativo debe ser previamente planificado, previamente diseñado antes de su implementación. En educación a distancia, la improvisación no es viable, no podemos dejar cabos sueltos. Otro aspecto relevante en las características de la educación a distancia es el cambio en el rol, tanto de los estudiantes como de los docentes. En educación presencial, el rol principal lo desempeña el docente, quien es como el director de la orquesta, quien lleva la batuta, quien enseña a través de clases magistrales, quien va orientando a todos a través de lo que deben hacer y cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. En educación a distancia, este proceso se invierte. El énfasis está puesto más en el aprendizaje que en la enseñanza y el rol activo lo asume el estudiante. Al estar separado del docente, el estudiante debe ser responsable de su propio proceso de aprendizaje. Acá debemos tomar en cuenta que en la génesis de la educación a distancia, esta se generó en el contexto de la educación para adultos y nosotros estamos trabajando en educación media con adolescentes, quienes tal vez no tienen la madurez necesaria para enfrentar estos procesos formativos a distancia, para autoorganizar su estudio. De manera que los profesores tienen que generar también pautas de organización del tiempo para los estudiantes, para que estos a su vez puedan organizarse y puedan ir desarrollando poco a poco la capacidad de autogestionar su propio aprendizaje. Además, los estudiantes necesitan tener un desarrollo emocional importante, ser automotivados, ser personas que confían en sus propias capacidades y que tienen una actitud positiva ante el estudio. Recordemos que también tenemos estudiantes que pueden tener algunas necesidades educativas especiales y que podemos tener estudiantes que están presentando problemas, dificultades de adaptación precisamente por la contingencia que estamos viviendo. De manera que, además de los contenidos, debemos entregarles las guías y orientaciones muy claras de cómo deberían ellos manejar el tiempo para que puedan realizar sus tareas de manera adecuada. En el próximo audio estaremos conversando acerca de el tercer eje crítico. El tercer eje crítico al cual quiero referirme lo he denominado toma de decisiones pedagógicas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la necesidad de tomar en cuenta que las decisiones que debemos tomar con respecto al uso de las tecnologías deben responder a criterios pedagógicos y no a criterios tecnológicos. Muchas veces pudiéramos confundir y dar una importancia a las tecnologías incluso por encima de los objetivos y finalidades pedagógicas que son en definitiva el fin último que perseguimos cuando desarrollamos procesos formativos en línea. De manera que las tecnologías son simplemente el medio para lograr el fin. Quisiera también aclarar que cuando hablamos de tecnología no estamos hablando solamente de Internet o de tecnologías de información y comunicación. De hecho, los inicios de la educación a distancia tenemos el correo postal como el medio más idóneo, dadas las características de la época y del contexto en el que surge la educación a distancia. Luego surge la radio, la televisión, las cintas de audio, de video, los fax, el correo electrónico, los disquetes, los CD, las audioconferencias por satélite, cable o teléfono y el Internet y luego ahora la web 2.0 con todas las aplicaciones eh, de las cuales podemos disponer. Sin embargo, dadas las características del contexto país, todas las dificultades que nosotros experimentamos, en que muchas oportunidades no tenemos el elemental recurso de la energía eléctrica, es importante entonces que nosotros podamos seleccionar las tecnologías valorando entonces qué es lo más adecuado de acuerdo con las posibilidades de acceso de las personas, tanto docentes como estudiantes. El papel es un recurso que no ha perdido vigencia. Es muy posible, en el caso de muchos docentes que en estos momentos de vida, dado a la crisis económica que estamos viviendo, no tienen tampoco una computadora, podemos trabajar con papel y lápiz. Y sin embargo, trabajando con papel y lápiz podemos ser innovadores,
podemos hacer, presentar la información de una manera más atractiva y motivante a los estudiantes, como a manera de infografía hecha a mano, indicando pasos de una tarea que queremos que los estudiantes realicen o indicando una secuencia de acciones que ellos deben realizar con un material determinado que le hemos entregado para su estudio. En definitiva, lo que queremos es que no se trate solamente de enviar listas de tareas o listas de tipo cuestionario donde lo único que estamos promoviendo es el aprendizaje memorístico y ni siquiera creo que apuntamos al aprendizaje memorístico, sino simplemente a repetir información, a copiar información de manera textual sin generar realmente procesos cognitivos significativos superiores. Eh, Particularmente sugiero no realizar actividades de tipo sincrónico, tipo chat, tipo videoconferencia, debido a que, como les estoy diciendo, es muy inestable tanto el poder contar con electricidad como contar con conexión a Internet. Podemos sacar el máximo provecho también, por ejemplo, de presentaciones en PowerPoint. Un docente que tenga su computadora en su casa puede montar una presentación bien dinámica, bien interactiva para sus estudiantes, con indicaciones, con orientaciones, con preguntas activadoras del aprendizaje, resaltando textos importantes, información relevante, incluyendo un enlace a la web, un enlace que ha sido previamente curado por él, que lo ha revisado, que lo ha valorado, que sabe que es de calidad, que le permite lograr el objetivo pedagógico que tiene. Lo incluye en esa presentación y luego lo convierte en PDF, se le envía al estudiante por correo electrónico y el estudiante va a tener un documento interactivo con el cual va a poder, valga la redundancia, interactuar para el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Se trata entonces de utilizar las tecnologías que tenemos a mano, las que realmente, con las que realmente contamos. Si no contamos con un WhatsApp que podamos enviar un audio para complementar la información, pues nada, podemos poner a disposición nuestro número telefónico para tutorías en determinadas horas, informar cuáles son las horas en que podemos atenderlo. Lo importante es no dejar solos a los estudiantes y sacar el máximo provecho de las tecnologías de las cuales disponemos. En el próximo audio estaremos conversando sobre el cuarto eje crítico. Como cuarto eje crítico quisiera compartir con ustedes lo que he denominado evaluación integral del proceso de aprendizaje. No podía dejar la evaluación por fuera, pues como todos sabemos, lo que no se evalúa se pierde. En estos procesos formativos a distancia, mediados por tecnología, la evaluación es parte integral del proceso, no es algo que se piensa al final, bueno, y después veo cómo voy a evaluar. No, esto tiene que ser pensado desde el momento mismo del diseño de los materiales, de los recursos y de las actividades que deben realizar los estudiantes. Muchas veces en estos escenarios las actividades que realizan los estudiantes son las mismas actividades que vamos a evaluar. O sea, sobre esa actuación del estudiante es sobre la que nosotros vamos a realizar la evaluación. Es por ello que es muy importante que a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, cuando enviamos materiales, cuando enviamos recursos, si elaboramos estas presentaciones interactivas que les proponía en el punto anterior, es importante incorporar preguntas activadoras de aprendizaje, no preguntas tipo cuestionario, como las que estamos enviando en las tareas. Preguntas activadoras de aprendizaje. ¿Qué opinión tienes respecto a los elementos que vimos sobre la sociedad colonial? ¿Cuáles son los principales aspectos que se desarrollan en el tema según el autor? O sea, que el estudiante tiene que haber leído el material y además tiene que reflexionar sobre el material. Y que sean esas preguntas activadoras del saber, nosotros como docentes, que sabemos cuáles son los puntos claves del conocimiento que deseamos activar, pues las vamos a orientar justamente hacia esos aspectos. Es importante que una vez que hemos diseñado las actividades que los estudiantes van a realizar, eh, establezcamos o diseñemos rúbricas de evaluación del desempeño del estudiante. Esto es muy importante porque permite al estudiante tanto autovalorar su proceso de aprendizaje como al docente tener una visión más clara y justa de cómo va a valorar el desempeño del estudiante. Las rúbricas de evaluación, como todos saben, se construyen a través de
una matriz de doble entrada donde por una entrada tenemos los criterios de evaluación y por la entrada horizontal presentamos los niveles de desempeño que pueden ir desde excelente, bien, regular, insuficiente, y podemos asignar, si es necesario luego una expresión cuantitativa, pues asignar unos puntajes en función del desempeño del estudiante en la realización de la actividad. En este sentido, quisiera recomendarles una herramienta muy sencilla que permite elaborar rúbricas de evaluación en línea, se llama Rubistar, y allí podemos encontrar muchas ideas de actividades de evaluación y de criterios a evaluar hechas ya por otros docentes, y podemos también realizar rúbricas de evaluación desde cero. Como podemos ver entonces, en la educación a distancia o en procesos formativos mediados por tecnología, no podemos improvisar. Todo el proceso debe ser planificado previamente. El estudiante debe saber qué es lo que le van a evaluar desde el principio mismo en que se han determinado las actividades, los materiales y los recursos, para que él pueda entonces organizar su tiempo de estudio y organizar el tipo de acciones que va a realizar, saber si lo que tiene que hacer es más de investigación, es más de reflexión, es más de elaboración, si es más de diseño. Siempre insistimos en que sean actividades complejas que promuevan los procesos cognitivos superiores, que el estudiante tenga que pensar, razonar, que el estudiante tenga que de pronto diseñar, crear, proponer algunos lineamientos, trabajar con proyectos, trabajar con resolución de problemas, con estudios de casos, qué harías tú, proyecciones, entre otras actividades activas. Bueno, hasta este punto terminado entonces de exponer estos ejes críticos que considero importantes. Ya en el último audio voy a cerrar con algunas recomendaciones o tips bien claros y sencillos que podemos implementar en estos procesos de aprendizaje. Ya para finalizar, quisiera compartir con ustedes 5 tips para asegurar la calidad de los procesos formativos a distancia. 1. Reduce la distancia, la cual, como ya dijimos, no es solo espacio-temporal, sino afectiva. ¿Cómo hacerlo? A través de una comunicación permanente con los estudiantes. Genera audios con orientaciones, con apoyo, con palabras de estímulo. Crea un grupo de WhatsApp que funcione como una cartelera en una sola dirección para que no te abrumen con los mensajes. Crea un grupo cerrado en alguna de las redes sociales. Recuerda que solo puedes hacerlo con chicos mayores de 14 años. Establece horarios de atención telefónica individualizada. Recuerda que no puedes dejar todo el trabajo a los estudiantes o a sus padres. Utiliza iconos que permitan incluir en tus mensajes estados emocionales de ánimo, de apoyo, de alegría, de manera que puedas conectar mejor con tus estudiantes. 2. Menos es más. En lugar de grandes listas de tareas tipo cuestionario que no estimulan el conocimiento realmente, trabaja en asignar una tarea o actividad englobadora que estimule procesos cognitivos superiores, y recuerda utilizar actividades basadas en metodologías activas donde el estudiante pueda movilizar todos esos conocimientos y crear, presentar proyectos, presentar un video, presentar una infografía, realizar, ir acumulando materiales en un portafolio, estudios de casos, resolución de problemas. Recuerda que este tipo de actividades elevan la motivación del estudiante y que la motivación es fundamental para el desarrollo de aprendizajes. 3. Apóyate en las buenas prácticas de otros docentes. Recuerda que a través de las redes sociales y en internet podrás encontrar a muchos docentes que comparten sus ideas y buenas prácticas. Busca y selecciona aquellas que más se adaptan a tus necesidades. Recuerda la importancia de trabajar en equipos interdisciplinarios con otros docentes de tus carreras afines. Preparen tareas significativas donde las áreas convergen y no olvides incluir siempre a los padres.
4. Trabaja los ámbitos del saber ser y el saber convivir. Selecciona videos cortos en redes sociales o en YouTube que aborden temas de interés para los adolescentes, del desarrollo del ser y del convivir, manejo de emociones, temas de bullying, de tolerancia, del desarrollo en la adolescencia, el desarrollo de la personalidad, cómo abordar los problemas que conseguimos tanto en el hogar como con nuestros compañeros. Indaga con los estudiantes qué temas les interesa conocer y busca información, busca pequeños videos o, por qué no, un cineforo a través de que ellos puedan ver en el momento que puedan una película y luego puedes abrir un chat en Gmail o si lo prefieres un grupo de Facebook, un grupo cerrado en Facebook o en Edmodo en el cual puedas luego generar una discusión o una conversación, un diálogo con estos estudiantes. No olvides que para poder abrir grupos de Facebook debes tener los estudiantes más de 14 años. 5. Sé innovador y creativo. Recuerda que trabajas con adolescentes. Presenta la información de un modo divertido. Usa memes. Utiliza infografías. Anímales a diseñar sus propios memes sobre un tema. Usa avatares, ya sean hechos en papel y lápiz o con alguna herramienta que te permita crear avatares como Boki o Pisto. Muy agradecida por la invitación. Espero que todas estas ideas que hemos compartido en esta mañana puedan servirte para mejorar estas prácticas docentes con tecnologías en educación a distancia. Un abrazo para todos y muchísimas gracias a la gente del Centro de Investigación y Formación Padre Joaquín de Fe y Alegría por propiciar estos espacios y por permitirme a mí compartir con ustedes, con todos ustedes, estas pequeñas ideas. Muchísimas gracias. Éxitos para todos.